Saludos a todos. En esta noche quiero analizar un pasaje en Hechos capítulo 15. Otra vez estamos en Hechos. Es un libro que estamos estudiando en nuestra iglesia. Y quiero una vez más resaltar algo que está escrito allí en Hechos capítulo 15. Si deseas aprender más, bueno, puedes leerlo por ti mismo o visitar nuestra iglesia. Pero quiero analizar esto. En Hechos capítulo 15 se relata uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia de la iglesia. Lo digo así y lo creo firmemente. El llamado Concilio de Jerusalén, como se titula comúnmente en algunas versiones de la Biblia, es un acontecimiento muy importante de la vida de la iglesia y que debe ser analizado de principio a fin lo que se está decidiendo allí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, después de haber terminado el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron a su tierra de origen, a la tierra de donde habían salido para su primer viaje misionero, que es Antioquía. Y dice el versículo 1 de Hechos 15 que algunos judíos, ¿verdad? Cristianos judíos, pero que aún habían entendido por completo el mensaje del Evangelio, fueron hasta Antioquía para exigirle a los hermanos que tenían que circuncidarse, es decir, guardar la ley de Moisés para ellos poder ser salvos realmente. Este es un mensaje que durante mucho tiempo muchos albergaron en su corazón, una idea que muchos creyeron, que debían los creyentes, los nuevos creyentes gentiles, tenían que circuncidarse para ser salvos. Esto trajo una gran controversia. Imagínense esto, lo que debió ser una gran fiesta por todo lo que Dios había hecho en el primer viaje misionero, ahora se convirtió en un motivo de discusión bastante serio, porque por eso entonces se convoca a este concilio o a esta asamblea de los apóstoles en Jerusalén. Los principales líderes de la iglesia estaban allí reunidos para resolver este asunto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que ellos están tratando el asunto para resolver si en verdad debían seguir predicando el Evangelio de Cristo solamente o añadir a esto el asunto de la circuncisión y de la ley de Moisés en sentido general. Y pasan muchas cosas importantes aquí, pero lo que yo quiero resaltar es lo que está diciendo Pedro. Pedro es la primera persona que se levanta para hablar en este concilio con la idea de dar unas palabras que permitan resolver el asunto. Y Pedro dice muchas cosas, pero lo que quiero resaltar de Pedro es que este Pedro, y es muy importante esto, era un judío que de hecho había mostrado una resistencia bastante fuerte en contra de la inclusión de los gentiles dentro del plan de Dios. Y eso lo podemos evidenciar en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en donde se habla del llamado que Dios le hizo a Pedro para que fuera a predicar a Cornelio, un gentil, y él se resistió al principio. Y tomando en cuenta eso, entonces las palabras de Pedro tienen mucho más peso, porque Pedro está reconociendo aquí, dentro de todas las cosas que dice, es que los gentiles, en este caso específicamente Cornelio, fue salvo por la fe en Cristo. Que Pedro reconociera esto tiene mucho peso, y su testimonio y sus palabras tuvieron mucho peso en este concilio, porque Dios le hizo ver a él mismo primeramente que Dios estaba abriendo la puerta de la salvación a los gentiles. Pero hay algo más. En Hechos capítulo 15, en el versículo 11 específicamente, Pedro dice lo siguiente. Oigan lo que dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
En otras palabras, Pedro está diciendo que sí, los judíos, igual que los gentiles, son salvos de la misma forma. Y esto es por la gracia del Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque nos ayuda a determinar entonces que desde muy temprano la iglesia estuvo de acuerdo, aunque pudieran aparecer algunos creyentes por ahí que no entendieran todo de la forma correcta desde el principio, pero por lo menos los líderes principales de la iglesia, como los apóstoles, estaban acordando y estaban de acuerdo, por la dirección del Espíritu Santo, claro está, que la salvación, tanto para los judíos como para los gentiles, es por la gracia de Dios. Esto nos ayuda entonces a entender que el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo no es un mensaje exclusivo de Pablo y Bernabé, sino que es el mensaje de todos los apóstoles, es el mensaje de toda la iglesia predicado por los apóstoles, quienes fueron dirigidos por el Espíritu Santo y puestos para ser el fundamento y el sostén de la iglesia. Esto es muy importante también porque entonces nos ayuda a ver entonces que hay un solo mensaje. No hay muchos evangelios, no hay muchos mensajes en el evangelio, no hay un evangelio que diga una cosa y otro evangelio que diga otra. Si sucede así, sencillamente es una contradicción. Pero el mensaje acordado por los apóstoles, que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, es que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. La iglesia entendió esto y la mayoría de los estudiosos, expertos en estos acontecimientos, dicen que el Concilio de Jerusalén se produjo aproximadamente entre el año 49 al 50 después de Cristo. Algunos incluso lo sitúan antes, tomando en cuenta que el libro de Hechos completo fue escrito más tardar en el año 60, 61 después de Cristo. Entonces podemos decir que sí, es una fecha muy, muy adecuada para entender esto. Si estamos diciendo entonces que el libro de Hechos fue escrito en esta fecha y que el Concilio de Jerusalén se efectuó en el año 49 después de Cristo, entonces estamos diciendo que es una fecha bastante temprana. Estamos hablando apenas de unos 19 a 20 años después de que Cristo ascendió al cielo. Y ya para esta fecha los apóstoles estaban de acuerdo en que todos, judíos como gentiles, son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Sin añadir a esto nada que tenga que ver con las obras de Moisés, la circuncisión y todas esas cosas. La salvación no se obtiene de esa forma. Pablo resalta esto también en Gálatas capítulo 2, en donde dice esto, que su mensaje es el mensaje de la gracia. Es el mensaje, no es el mensaje de la circuncisión. Y Pedro aquí está diciendo que el mensaje es el mismo, tanto para judíos como para gentiles. Este debe ser también nuestro compromiso hoy, este debe ser también nuestro mensaje hoy. Nuestro mensaje debe ser es que todo el mundo, sin importar de dónde venga, todos somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Así ha sido desde el pasado, así ha sido siempre y así debe ser siempre. El mensaje unificador, la iglesia debe estar siempre unida en cuanto a este mensaje, que es que Jesucristo, por su gracia, por su amor, ha venido para salvar a la humanidad. Bendiciones a todos.